Bendiciones para todos, bienvenidos. Voy a invitarle para que tome asiento en esta mañana. Vamos a ir a este tiempo de palabra, gloria a Dios. Este mensaje el día de hoy lo he llamado un Dios fiel. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios fiel? Amén, gloria al Señor. Tenemos ese Dios fiel. Para hablar acerca de la fidelidad necesitamos efectivamente darnos cuenta qué significa la palabra fiel. ¿Qué definición maneja la palabra fiel? ¿Qué significa ser fiel? Investigando un poco acerca de la fidelidad, fiel significa, póngale atención a esto, fiel significa que es firme, constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Voy a darle unas palabras claves que dice aquí la definición. Dice, es firme, es constante y cumple con sus obligaciones. Eso es una definición secular o que el hombre le puso a la palabra fiel. No estoy hablando nada bíblico ni nada de eso, no. Necesitamos primeramente comprender qué significa la palabra fiel para entender cómo actúa la fidelidad de Dios en nosotros y asegurarnos que tenemos un Dios fiel. Amén, gloria a Dios. Entonces, firmeza, estamos hablando de constancia, estamos hablando de cumplimiento. Eso caracteriza a Dios. Si usted se pone a ver, Dios es firme para con nosotros, Dios es firme con su palabra. Dios es constante porque no hay día, hermano, que dejemos de ver la gloria de Dios. Todos los días siempre estamos viendo la gloria de Dios. Dios cumple con sus propósitos, con sus obligaciones. Dios cumple con lo que Él ha demandado. ¿Qué ha prometido Dios? Bendecirnos todos los días. Dios nos da un día más de vida. Dios nos da el aire que respiramos. Dios nos bendice constantemente. Dios cumple sus propósitos, sus promesas para con nosotros. Amén. Así que ahí podemos ver desde ya la fidelidad de Dios, que Dios es fiel para con nosotros. Génesis capítulo número 1, versículo número 1 y 2. Vamos a ver algo bien especial. Y antes de leer este pasaje, quiero hacerle una pregunta. Cuando usted tiene una relación matrimonial o cuando usted tiene una relación de amistad con alguien, ¿a usted le gusta que esa relación se maneje con fidelidad, sí o no? Que haya fidelidad, sí o no. ¿Cómo se siente usted? Bien. Pero la fidelidad, yo sé que usted ha escuchado también una frase que dice, en las buenas y en las malas, sí o no. Y esa frase tiene que ver mucho con la fidelidad. La fidelidad no solamente se muestra en las buenas circunstancias. Es más, la fidelidad, me atrevo a decir, que aún en las peores circunstancias es donde más se demuestra qué tan fiel es esa persona o ese amigo, ¿sí o no? Vamos a ver precisamente qué pasa con la fidelidad de Dios. Ya encontramos Génesis 1:1. ¿Lo encontramos? Léalo por favor. Dice, en el principio creó ¿quién? ¿De quién está hablando ahí? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire algo muy bien. Antes de que Dios crease todo, ¿cómo estaba la tierra? Un caos total. Estaba desordenada, estaba vacía, estaba en tinieblas, pero hay algo que llama la atención de este pasaje. Dice la Biblia en el versículo 1, y creó ¿quién? Dios. O sea que Dios antes de la creación, Dios ya era, ¿sí o no? Ahora, en medio del desorden, en medio de la tierra vacía, en medio del caos que había en la tierra, dice la Biblia que en medio de eso se movía ¿qué? El Espíritu de ¿quién? De Dios. Eso quiere decirnos, hermano, que desde un gran inicio, desde el Génesis, desde antes que todo fuese creado, porque aquí estamos leyendo el primer libro, el primer capítulo de la Biblia que habla de la creación, pero en estos dos primeros versículos Dios no ha hecho nada todavía. Dios no ha creado ni los árboles, ni los animales, nada, todo está desordenado, pero a pesar de eso, dice la Biblia que se estaba moviendo el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Esto yo le quiero decir, ¿y por qué parto con este pasaje? Para que usted y yo podamos entender de que la fidelidad de Dios es tan grande que Dios era fiel aun cuando no éramos creados. La fidelidad de Dios es tan grande que aún antes de crearlo todo, Dios ya era fiel, porque a pesar de todo el desorden que había, Dios ya estaba siendo fiel porque se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. Amén. Ahorita pasemos a Éxodo capítulo número 13
versículo número 21. Éxodo capítulo número 13, versículo número 21 y 22. Éxodo capítulo 13, versículo 21. ¿Lo encontramos? Léalo por favor conmigo. Dice: Jehová iba delante de ellos de un día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, lea conmigo por favor ese verso 22, dice la Biblia: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ¿de cuándo? De día, pero también dice la Biblia, ni de noche la columna de fuego. El pueblo de Israel estaba esclavo, estaba sometido allá por los egipcios, pero usted se da cuenta que Dios los saca de allá y lo primero que se encuentran no es la tierra prometida. Incluso ni siquiera habían pasado el Mar Rojo, pero ya estaban trajinando por un desierto, ya estaban trajinando, hermano, con necesidades. Dios, hermano, los había sacado y ellos sabían que ellos tenían una gran necesidad. Por eso es que la Biblia dice allá en Mateo que antes de que nosotros le pidamos al Padre, Dios ya sabe de qué cosas usted y yo tenemos necesidad. Dios, aquí la Biblia no estaba diciendo que el pueblo, mejor dicho, proclamó un culto a Dios, que se arrodillaron y dijeron: Padre, necesitamos ayuda, necesitamos guianza. No, ni siquiera el pueblo tuvo necesidad de clamar y Dios les envió la nube. ¿Por qué? Porque Dios conoció ¿qué? La necesidad. Dios sabía que ellos necesitaban ser libres, los libertó. Al momento de salir de Egipto, Dios conocía la necesidad de ellos en el desierto. En el día necesitaban ser guiados, necesitaban esa sombra, porque en un desierto, ustedes, aunque no lo conozcan, yo tampoco conozco un desierto, pero tenemos conocimiento de que un desierto no es para nada templadito, ni uy, qué tan chévere y unas vacaciones en el desierto, ¿no? Ustedes saben el calor tan grande que se puede sentir en un desierto, y de noche todo lo contrario, el gran frío. Por eso dice la Biblia, y de noche servía como ¿qué? Nube de ¿qué? De fuego, para calentarlos. Dios sabía la necesidad, aún sin ellos pedírselos. Y la Biblia por eso no se contradice. Antes que nosotros le pidamos al Padre, Dios ya sabe de qué cosa tenemos necesidad. Entonces mire, usted se da cuenta que ellos salen y empiezan a trajinar en el desierto, y Dios, hermano, es fiel para con ellos, aunque ellos no se lo pidieron. Punto número 1, no se lo pidieron, Dios era fiel con ellos. Segundo, a pesar de la dureza de corazón, a pesar de la terquedad del pueblo, a pesar de la dura cerviz, Dios seguía siendo fiel para con ellos. Dice la Biblia ya en Deuteronomio que en el calzado de sus pies no se desgastó. Entonces le decía ahorita a los hermanos: oiga, esa marca de calzado es muy fina, ¿no? No se desgastó durante 40 años. Qué lástima que no volvieron a sacar esa clase de calzado, ¿sí o no? 40 años trajinando, andando, y no se desgastó. Pero yo le quiero decir, no es que era la marca, no es que era de pronto lo bueno que habían sido hechos los zapatos, era porque no se habían desgastado. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Porque Dios, hermano, sabía que quizá en el desierto no les era fácil coserse, hermano, unas sandalias, conseguirse túnicas, porque en el desierto hay escasos recursos. Y Dios permitió que con lo que ellos salieran, eso les fuera, hermano, suficiente para durar los 40 años sin que se desgastaran. Y escúchame bien, ellos duraran 40 años por la dureza de su corazón, pero fue tanta la fidelidad de Dios que Dios proveyó para sus 40 años, aunque ellos eran tercos, aunque ellos eran duros, Dios proveyó. ¿Qué significa eso? Vemos la fidelidad de Dios. Y vemos, hermano, que desde que ellos salieron de Egipto y empezaron a tener necesidades, Dios ya empezó ¿a qué? A suplir. Necesitaban cruzar un mar. ¿Y qué hizo Dios? Se los abrió. Pasaron al otro lado, tenían sed, se encontraron un agua que sabía horrible, era amarga. Dios se las convirtió en agua dulce. Es que tenemos hambre, Moisés. Dios dio ¿qué? El maná. Tenemos esto, tenemos lo otro. Dios siempre suplía. Y ahí podemos ver la ¿qué? La fidelidad de Dios. Tenemos un Dios fiel. Amén. Tenemos ese Dios grande, ese Dios poderoso, que nunca te dejará avergonzado, sino que siempre va delante de ti y te saca en victoria para la gloria de Dios. Amén.
Isaías capítulo 9, versículo número 6. Isaías capítulo número 9, versículo número 6. Gloria a Dios. Isaías 9:6. ¿Lo encontramos? Dice la Biblia: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién estamos hablando aquí? De una profecía que Dios la dio, pero está hablando ¿de quién? De Jesús. Mire, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque ahorita en Éxodo yo le hablé de unas necesidades materiales que tenía el pueblo, unas necesidades humanas, digámoslo así, de ser provisto de cosas en el desierto, de pronto del calor, del abrigo, de las sandalias, de la túnica, de esto y lo otro, de la comida. Son necesidades terrenales, hablemoslo así. Pero Dios no solamente suple esa necesidad terrenal, sino que Dios también suple la necesidad espiritual. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Usted se da cuenta que el hombre y la mujer, por causa del pecado y por pecar y por pervertirse cada vez más, empieza a tener una separación para con Dios. Cada vez, hermano, por el pecado que nosotros practicamos, hablo del pasado, porque ya no, somos libres en Cristo Jesús. Por nuestro pecado que practicamos en pasado, nosotros nos alejamos de Dios, nos separamos de Dios. ¿Y qué empieza a pasar? Dios sabe que nosotros tenemos unas necesidades materiales, pero la más importante, Dios sabe la gran necesidad que nosotros tenemos espiritualmente, que nosotros separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, como hay una separación por nuestro pecado para con Dios, entonces Dios arma un plan de salvación. Voy a dar a mi Hijo, a Jesús, para que venga a la tierra, muera en la cruz del Calvario, redima todos los pecados, y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, mire, usted se da cuenta de las necesidades materiales, pero también la más importante, la espiritual. Entonces, aquí está hablando de una profecía. Un niño, sí, un niño va a crecer, se va a levantar, va a ser gobernador, va a ser príncipe de paz, va a traer juicio, va a hacer una cantidad de cosas. Ese es mi hijo que voy a enviar para poder, hermanos, redimir esos pecados, para poder justificar la humanidad, para poder limpiarlos y poder que ellos reciban mi presencia. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? No he mencionado la palabra fiel, pero yo le quiero decir algo. Si Dios hizo eso, es porque Él es fiel para con nosotros. Y se lo voy a explicar de esta manera. Dios no toma una actitud de coger y decir: ah, no, eso ya es problema suyos, eso ya ustedes verán, ustedes por su pecado, por ser tan malvados, por ser tan tercos, yo a ustedes les he hablado, les he tenido misericordia, yo he tenido esto y lo otro, allá ustedes. Dios no toma esa actitud. ¿Usted se imagina a Dios en esas? Pero Él dice: no. A pesar de la dureza del corazón del hombre, a pesar de que ese corazón del hombre siempre está inclinado hacia las cosas malas, a pesar de eso, por eso lo llevé a esto, a una profecía. ¿Qué es una profecía? Algo que acontecerá. Entonces Dios habla de una profecía y promete algo, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces Dios dijo: a pesar de esos problemas, a pesar de todo eso, yo no me voy a quedar acá mirando el problema de la humanidad, sus necesidades espirituales, porque están lejos de mí. Yo no los he creado para que estén lejos de mí, sino que yo voy a coger y los voy a redimir, los voy a justificar, los voy a lavar, los voy a limpiar. ¿Qué tengo que hacer? Me toca dar a mi hijo, a mi unigénito. Es mi hijo, pero lo voy a dar. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16, que no lo sabemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, a su unigénico Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque de tal manera amó, y ese amor de Dios lo llevó a ser fiel. Y por eso Él, hermano, entregó a su Hijo. Y ahí vemos la fidelidad de Dios.
A pesar de todos los problemas, si usted lee, aquí estamos en el Antiguo Testamento y por eso estamos hablando de profecía, pero si usted va y lee Mateo capítulo 1, versículo número 21, vamos a leerlo por favor. Mateo capítulo número 1, verso 21, ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Y si usted lee parte del Antiguo Testamento, usted se da cuenta, hermano, que el Antiguo Testamento está lleno, hermano, de muchas cosas y promesas de parte de Dios, pero también hay muchas cosas en las cuales el pueblo de Israel se rebela. Hay muchos pasajes donde habla acerca de la idolatría, hay muchos pasajes habla acerca de la desobediencia, habla, hermano, de cómo el pueblo se volvió en contra de Dios. Hay muchos casos que Dios perdonaba al pueblo y el pueblo otra vez echaba para atrás. Hay muchos casos. Y a pesar de todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento, cuando usted lee el Antiguo Testamento, a pesar de eso, ¿cómo inicia este pasaje en Mateo capítulo 1, que es el primer libro del Nuevo Testamento? Lea el capítulo 1, versículo 21, por favor. Dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús, porque él ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Mire tan tremendo. Si usted lee, hermano, muchas partes del Antiguo Testamento habla de eso, de la rebelión, del pecado, de la idolatría, de la inmoralidad del pueblo de Israel, de la humanidad. Pero a pesar de eso, Dios, hermano, si lo prometió, Dios se lo cumple. ¿Qué significa eso? Fidelidad de Dios. Él dijo, no, yo como que pensaba ser buena gente con ellos, pero mire, no han entendido, pensaba salvarlos, entonces ahorita ya no les voy a mandar ningún salvador. No, Dios no pensó así. Dios dijo, a pesar de esto, voy a mandar a mi hijo para que ellos puedan ser libres, para que ellos puedan ser salvos. ¿Qué le dijo el ángel a José? Aquí le está hablando a José. Usted va a tener un hijo. José, el padre de Jesús, padre terrenal de Jesús. ¿Qué le dijo? Usted va a dar un hijo, a dar a luz un hijo, su esposa. Vas a tener un hijo. Le llamará su nombre que Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a este pueblo de sus pecados. ¿Qué podemos ver ahí? Que en ese plan de salvación hay fidelidad de Dios. Ahora, esta profecía se cumple, Jesús nace, Jesús crece, Jesús anuncia su muerte y los discípulos que se habían formado con él empiezan a generar una preocupación. Jesús, ¿cómo así que tú vas a morir? ¿Cómo así que tú vas a ascender? ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Con quién vamos a quedar? Lo que hemos visto, lo hemos visto por ti. Lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido por ti. Lo que hemos avanzado, lo hemos avanzado por ti. Y ahorita que tú te vas, ¿qué va a pasar con nosotros? Y esto genera una preocupación en los discípulos. Por eso es que Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leerlo por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 16. Hay una gran promesa para toda la iglesia, para usted y para mí. ¿A usted le gustan las promesas, sí o no? Juan 14, 16, dice la Biblia: y yo rogaré al Padre y os dará otro. Mira esa palabra clave. ¿Y dará qué? Otro consolador para que esté con vosotros. ¿Qué pasó? ¿Será que leí incompleto el versículo? ¿Será que me olvidó leer algo? ¿Se me olvidó leer algo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dejé de leer? Para siempre. No se le olvide eso. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos? Pilas, entiéndalo, cáptelo. Y eso Jesús se lo dijo a los discípulos y hoy se lo está diciendo a usted como iglesia, nos lo está diciendo a nosotros. Nunca se le olvide que usted está solo. Siempre tenga presente que usted tiene un Dios fiel. Porque muchos dirán, ¡oh, qué tan buenos los discípulos! No, los discípulos vieron a Jesús en persona. Los discípulos vieron los milagros de Jesús. ¡Qué tan buenos los discípulos! Yo le quiero decir algo, mire, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, cosa que los discípulos no tenían. Otra cosa, ¿sabe? Los discípulos tenían al frente a Jesús, usted y yo tenemos a Jesús, es en nuestro corazón, dentro de nosotros. Más privilegio todavía, ¿sí o no? Claro. ¿Qué significa eso? Que Jesús se iba a ir, pero ahí no se acaba la fidelidad de Dios. Por eso lo llevé desde el primer versículo de la Biblia, desde la fundación. Dios creó, Dios ya era. Y aún en medio, hermano, del desorden, se movía el Espíritu de Dios.
En las necesidades del pueblo, Dios era fiel. En las necesidades materiales, Dios era fiel. En las necesidades espirituales, Dios era fiel porque mandó ese propósito de salvación. Ahora los discípulos estaban preocupados porque ese Jesús iba a ascender, ya no iba a estar en la tierra entonces, y ahorita quedamos perdidos. Pero Jesús dice: un momentico, no se preocupen, yo rogaré al Padre y daré otro consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros. ¿Para cuándo? Dígalo con confianza. ¿Para cuándo? Para siempre. Eso quiere decir que desde que Jesús lo dijo hasta el día de hoy, y para siempre estará con cada uno de nosotros. Eso significa fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Qué es la definición de fidelidad? Se la dije ahorita al inicio de la enseñanza. Unas palabras claves. La fidelidad significa firmeza. Si usted se da cuenta, Dios fue firme, hermano, a pesar de la dureza del corazón del hombre. Dios fue firme con su palabra. Dios no se retractó. Dios, hermano, no se volteó. Dios, hermano, no cogió y dijo: no, ya me cansé. No, Dios fue firme. La definición de fidelidad, le dije ahorita que era constancia. ¿Dios es constante? ¿Fue constante? Sí. ¿Es constante? Sí, y seguirá siendo constante. Le dije ahorita, la definición de fiel es que Él cumple con sus obligaciones, cumple con sus promesas. ¿Y Él lo ha hecho? Sí. Él prometió, y por eso le hablé de una profecía. Él prometió que vendría un niño llamado Jesús, que iba a salvar, que iba a ser príncipe de paz. Y ya se lo leí y se cumplió. Él cumple con sus promesas. Entonces, cuando vemos, por eso le dije ahorita cuando estaba leyendo la definición de fidelidad, que es una definición no sacada de la Biblia, no hablé nada bíblico, es una definición de un diccionario, de alguien creada por ahí, una frase que algún hombre puso por ahí. Pero mire, cuando usted va a ver la definición de la palabra fidelidad y va a ver esa definición de fiel, la va y la compara a ver si, y estudia si realmente esa definición de fidelidad se cumple en la esencia de Dios, usted dice rotundamente sí. Dios es fiel. La esencia de Dios es fiel. Dios no se cansa de ser fiel. Él es fiel, es lo que es Él. La esencia de Dios es ser fiel para con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Y los discípulos estaban preocupados. ¿Y ahorita qué, Jesús? Tú te vas y nosotros ¿con qué quedamos? ¿De dónde va a venir ese poder? ¿De dónde van a venir esas enseñanzas que tú nos das? ¿Qué va a pasar con nosotros? Un momentico. Con ustedes estará el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros. Y esa partecita final es supremamente clave. ¿Para cuándo? Para siempre. Siempre. Significa, hermano, que en el primer siglo, en el segundo, en el 15, en el 20, ya en el que estamos, y los que vienen adelante, hasta que Cristo venga por su iglesia, siempre vamos a contar con ese Dios fiel que estará con nosotros para siempre. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 16. Y 17. Vamos a leerlo. Dice la Biblia, ¿lo encontramos? Léalo conmigo, por favor. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces mire, hagamos el repaso. Hicimos un repaso rápido de la Biblia, un repaso pero así por encimita. Desde el inicio Dios ya estaba. En el trajinar, hermano, de la humanidad, Dios ha estado. En el plan de salvación, Dios ha estado. Jesús se fue, ascendió al cielo, pero dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y ahorita el cristiano no es para que le dé lugar a pensar: no, yo estoy solo. ¿Qué ha pasado? No, dice la Biblia que tú tienes al Espíritu Santo, y hay una gran promesa: los que hayan muerto resucitarán juntamente con Cristo. Y dice la Biblia que los que hayan quedado vivos, o sea, los que estemos vivos, y los que, si el Señor viene en esta noche, nos coge vivos, ¿sí o no? Pero dice que si usted está vivo,
hermano, con sus pepas abiertas allí, ¡pum!, viene el arrebatamiento. ¿Qué dice la Biblia? Que tú serás arrebatado y recibiremos al Señor en los cielos. ¿Qué significa eso? Que Dios no se ha olvidado de su pueblo, Dios no se ha olvidado de su iglesia. Que si usted está en este lugar, hermano, y si usted todos los días busca ese Dios, hermano, que usted y yo buscamos es un Dios fiel. Nunca se ha olvidado de su pueblo, Él nunca se ha olvidado de ti. Dios es fiel. ¿Estamos entendiendo o no? Dios es fiel, no se ha olvidado de ti. Y aunque ya murieron personas con Cristo Jesús, dice aún la Biblia que ellos que resucitarán, pasarán de muerte a vida, imagínense. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Mire, la fidelidad de Dios es tan grande que este versículo nos lo está enseñando. Vence aún la muerte, que los que hayan muerto resucitarán. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Y los que estemos vivos, arrebatados seremos. ¿Esto qué quiere decir? Dios es grande, hermano. Dios es fiel. Y ahorita le voy a explicar por qué le estoy hablando de esta palabra de fidelidad de Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo número 1, versículo número. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 8. Mire lo que dice la Biblia. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios era, Dios es, Dios será. Los tres tiempos, pasado, presente, futuro. ¿Qué significa eso? Que aquel que en todo momento mantenga firme es porque es que fiel. Alguien que es infiel es aquel que hoy es y mañana no está. Aquel que es infiel es aquel que en un año dura y al otro año ya no está. Pero mire lo que te está diciendo la Biblia. La fidelidad de Dios la vemos reflejada en este versículo, porque Dios nunca ha dejado de ser. Dice la Biblia, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es. Está hablando de tiempo presente y el que era tiempo pasado, o sea que ha estado desde antes, es en este momento, dice la Biblia, y el que ha de venir, futuro. O sea que está hablando de ¿qué? Fidelidad. Y remata con una palabra muy especial, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el Todopoderoso. Gloria al Señor. ¿Listo? Gloria a Dios. Entonces mire esto que te está diciendo la palabra de Dios, asegurarnos de la fidelidad de Dios, que tenemos un Dios fiel. Gloria a Dios. Mire, cuando hablamos también de hombres en la Biblia, un muchacho llamado José era un muchacho de 17 años, recibió un propósito de parte de Dios. Él salió contento a contarle a sus hermanos, papá, mamá, tengo un llamado de parte de Dios. Los hermanos lo aplaudieron, lo felicitaron. Ay, por fin, qué alegría, el hermanito menor va a ser alguien en la vida, gloria a Dios. ¿Se gozaron los hermanos? José, ¿usted está loco? José, tuvo una pesadilla. Eso fue usted que anoche no se tomó la pastilla, yo no sé. José, usted anoche se acostó y como que no oró. Una pesadilla del diablo, reprenda al diablo mentiroso, fuera de ahí. Yo me imagino a sus hermanos y déjeme decirle que la relación de José con los hermanos no era tan buena, y después de ese sueño la acabó de matar, hermano, acabó de empeorar esa relación. Lo querían matar, lo metieron en una cisterna, lo llevaron como esclavo. La mujer de Potifar quiso venir a hacerle la vida a cuadritos a José, terminó metido en una cárcel. Pero ante todo esto dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. ¿Qué significa eso? Que no importara la circunstancia difícil que estuviera viviendo José, Dios estaba con él. Y así mismo, hermano, usted y yo debemos de entender que no importa la circunstancia que estemos viviendo, Dios está con cada uno de nosotros. Dios está contigo porque Dios te ama. Aleluya. Y yo le dije que le iba a explicar acerca de esta palabra, y póngame atención. A veces el cristiano se empieza a echar látigo.
No, es que mire la situación, mire la circunstancia, mire el problema, mire la adversidad, es que no sé qué, es que eso no sé qué vaina, es que es negro, pero yo lo quería gris y Dios se lo da gris, no, es que ya me antojé el amarillo y es que no, y eso, hermano, una cantidad de cosas. Y empezamos, hermano, y es que. Yo le quiero decir, mire, a pesar de las situaciones que vivió José, Dios estaba con él. Fue escarnecido por sus hermanos que lo querían matar, vendido como esclavo, metido en una cárcel, con semejante mujer de Potifar, hermano, ahí, que tenía, hermano, hambre de cogerlo. Y él estaba con Dios. Ese versículo significa que Dios era fiel para con él. Y todo lo que hacía José, lo hacía prosperar. Fidelidad de Dios. ¿Qué pasó con un hombre llamado Daniel? No me den comida del rey, denme agua y legumbres. Van a hacer la prueba y 10 días van a ver el resultado. Y a veces el cristiano, pero yo aquí tomando agua, yo aquí en esta situación. Y Daniel entendió, si yo renuncio a esos potajes, porque la comida del rey no era cualquier cosa. Yo no me imagino un pavo por ahí, hermano, todo estortolado. Yo me imagino que esos eran esos pavos, hermano, que son bien vigas de ojos, mejor dicho. Imagino que el muslo de un pavo de esos, hermanos, era la pata de una vaca, yo creo, eso era grandísimo. Era una muy buena comida. Y Daniel dijo, no, deme agua y legumbres a comer. Y Dios, ¿qué hizo con él? A los 10 días se halló 10 veces mejor. Luego más adelante usted encuentra que Daniel se convirtió en un gobernador y los sátrapas dijeron, a este lo tenemos que hacer caer. Rey, firme un edicto donde a cualquiera que se encuentre orando a sus dioses sea echado en el foso de los leones. Daniel dijo, ok, padre, y siguió orando como lo solía hacer antes. Lo echaron mano, lo echaron al foso de los leones, y los leones sobándose las manos diciendo, gracias, Señor, por el alimento que me enviaste. Y Dios le dijo, un momentico, alimento, ayunen, están muy barrigones, van a entrar en un ayuno, que a este muchacho no me lo van a tocar. Los mandó a ayunar, imagínense. Bueno, la Biblia no dice eso, pero echándole un poquito de imaginación. Y Dios le dijo a los leones, no me lo van a tocar. ¿Y sabe qué significa eso? El hecho de que los leones no hayan tocado a Daniel significa que Daniel, a pesar de estar rodeado de semejantes colmillos, hermano, hermano, semejantes fieras, con hambre, y ellos ahí echándole el ojo a Daniel. Y ahí vemos la fidelidad de Dios, quien ni aun los leones lo pudieron tocar. Cristo Jesús, siendo hijo de Dios, clavado en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí lo ha leído, sí o no? Jesús lo dijo. Jesús en algún momento sintió el abandono del Padre. Y ahí usted puede decir, entonces Dios se convirtió infiel para con Jesús. No. Sobre Jesús echó toda la maldición y el pecado del mundo. Y como Dios es santo, Él no tiene comunión con el pecado. Y como sobre Jesús echó toda la maldición, por eso es que ya no había comunión entre el Padre y el Hijo, porque Jesús en ese momento se volvió inmundo por nosotros. Se echó todo el pecado, toda la inmundicia de la humanidad fue echada sobre Él. Pero a pesar de eso, Dios permitió que Él muriera, que fuera sepultado. Pero es tan grande la fidelidad de Dios que al tercer día el Padre lo resucitó. Yo le quiero preguntar algo. ¿Hay algo que pueda vencer la fidelidad de Dios? No lo hay. ¿Hay algo que pueda quitarle la esencia a Dios? No lo hay. ¿Cuál es la esencia de Dios? Dios es fiel. Esa es su esencia, es su característica. No hay nada, hermano, que pueda quitarle esa característica a Dios. Dios es fiel. ¿Y por qué le digo esto? Porque como le decía ahorita, mire, hay cristianos que se les olvida la fidelidad de Dios. No lo permita, se lo voy a explicar. Aquel cristiano que no cree en un Dios fiel, que se le olvida la fidelidad de Dios, empieza a abrirle puertas a la incredulidad, porque deja de creer. La incredulidad la podemos asociar con la falta de fe.
Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Que era para poder ver a Dios hay que creer que le hay. Hay que tener fe. Entonces mire, cuando yo no creo en la fidelidad de Dios, cuando yo no creo que tengo ese Dios que está conmigo, aquel que va adelante peleando esas batallas, aquel que tiene control de esa circunstancia, aunque tenga una fiera de leona respirándome en la nuca como a Daniel, Dios lo va a mandar en ayuno y te va a sacar en victoria. ¿No lo cree? Ya me estaba asustando. Aunque te vendan tus hermanos, te maltraten, te metan en una cisterna, te metan como esclavo, Dios va a ser fiel. El caso de Elías. Elías se metió en una cueva, y Dios que le mandó unos cuervos para alimentarlo de día y de noche. Salió de ahí y Dios le dice: vaya para donde una viuda de Sarepta que yo lo voy a sustentar. Y yo me imagino a ese Elías diciendo: es una viuda, debe ser una viuda rica, un esposo que se murió y le dejó toda la plata y mejor una mansión, gracias a Dios. Yo me imagino llegando a Elías buscando, hermanos, semejante mansión. ¿Cuál será esa viuda que debe tener un poco de plata? Porque Dios me ha bendecido, gloria a Dios, debe ser esta. Camello de 3 jorobas, no, eso mejor dicho, tremendo. Cuando vaya, sorpresa, era la viuda más necesitada y más pobre de su pueblo. ¿Dónde me mandó Dios? ¿Será que me equivoqué de dirección? ¿El GPS me falló? Bueno, en esa época no había GPS. ¿Pero será que Dios me dio las coordenadas equivocadas? No. Usted se da cuenta que cuando Elías llega donde esa viuda tenía una necesidad, era tan arrastrada la situación que tenía, que esta mujer le dice a Elías: voy a cocer esto, vamos a comerlo y ya lo que nos queda es esperar ¿a qué? A morirnos. Pero dice después la Biblia que cuando llegó Elías y le dio la orden a la viuda que le diera esa comida a él, dice la Biblia que nunca faltó harina sobre la tinaja. O sea que se convirtió en una gran prosperidad. Que Dios cambió esa situación de desgracia, de maldición, de ruina, de miseria. Dios la convirtió en bendición y en prosperidad. ¿Qué significa eso? Fidelidad, que Dios es fiel, que Dios es poderoso. Entonces ahí es donde yo me pregunto: yo como cristiano voy a dudar de la fidelidad de Dios. Yo como cristiano, cuando veo, hermano, en la Biblia las grandes hazañas que Dios ha hecho con su fidelidad, eso yo voy a permitir que las circunstancias me lleven a mí a pensar y a dudar de la fidelidad de Dios. No lo permita, no lo permita. ¿Por qué? Porque cuando usted duda de la fidelidad de Dios, eso le abre puertas a la incredulidad. Y le vuelvo a decir, la falta de fe te aleja de Dios. La falta de fe hace que tú no veas la gloria de Dios. Pero la fidelidad, que tú creas en la fidelidad de Dios, eso te lleva a tú acercarte a Dios, a creer en ese Dios grande, poderoso que tú tienes. Escúchame bien, a pesar de esa situación y tú sigues creyendo en que Dios es fiel, eso te lleva a decir: no importa lo que esté viviendo, no importa ese león, no importa esa cisterna, no importa esa viuda, no importa la cruz, no importa lo que estáis viviendo en este momento, yo creo es que tengo un Dios fiel. ¿Cómo me va a sacar de ese problema? No lo sé, pero Dios lo va a hacer. Dios va a hacer algo especial, Dios va a hacer algo sobrenatural, Dios va a tomar control de esa situación. En el nombre de Jesús, Dios es fiel. Primera de Corintios capítulo número 1, versículo número 9. Primera de Corintios 1:9 dice la Biblia: gloria a Dios. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Dios. ¿Cómo empieza ese versículo? Fiel es Dios, es esencia de Dios. Fiel es Dios, que Él nos ha llamado a que tengamos esa comunión con Dios. Ahora mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo número 2, versículo número 11, 12 y 13. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo número 2, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia:
palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Versículo número 13, léalo por favor conmigo. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y termina diciendo este versículo: Él no puede negarse a sí mismo. Uy, hermano, qué versículo tan lindo, ¿sí o no? Dice la Biblia allá en el verso 12 que si nosotros le negamos a Él, Él también nos negará. Como quien dice: si usted hace eso, yo también lo hago. Pero el versículo número 13 dice la Biblia: si fuéramos infieles, se supone que siguiendo la idea del versículo anterior, es como quien dice: si usted es infiel, pues yo también voy a ser infiel. Pero mire que ahí cambia la circunstancia. Una cosa, una dirección está en el versículo número 12, pero otra dirección es la del versículo 13. Dice: si ustedes son infieles, aún a pesar de su infidelidad, yo voy a seguir permaneciendo siendo fiel con nosotros. ¿Por qué? Ahí lo explica: yo no me puedo negar a mí mismo. Mi esencia es ser fiel con ustedes. Mi esencia es, a pesar de los problemas, estar con ustedes. Mi esencia es fidelidad, ayudarles, sostenerlos, proveerles, bendecirles, guardarles, ampararles. Todo eso Dios. ¿Y todo por qué? Por su fidelidad. Porque Dios es fiel. Dios en toda circunstancia está contigo, porque Dios nos ama. Somos creación de Él y somos hijos de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Nunca se le olvide lo que Dios es. Dios es fiel y dice claramente la Biblia: Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede cambiar de esencia. Algo que lo caracteriza a Él es su fidelidad. Él no lo puede cambiar, no se puede quitar esa fidelidad. Termino diciéndole esto, iglesia: no le dé lugar a la duda. Siempre tenga presente esta palabra: Señor, aunque mis ojos físicos vean esa situación, yo voy a creer más en ese Dios fiel que tengo. Aunque yo vea la montaña que se me levante, yo creo en un Dios fiel que puede vencer esa montaña. Yo no voy a nunca a permitir dejar de creer en ese Dios fiel que tengo. Voy a seguir creyendo en ese Dios grande, en ese Dios que es todopoderoso. Pero algo especial que hemos visto en este momento es la fidelidad de Dios. Porque muchos cristianos, a pesar de que llevan años en el Evangelio, aún no conocen a un Dios fiel, porque han dudado de Él. Aún no conocen ese poder de Dios, porque no han experimentado la fidelidad de Dios. Y a pesar de esa infidelidad, Dios ha demostrado su fidelidad. ¿Sabe Dios a qué te está llamando hoy? Que tú creas que tú tienes un Dios fiel. Y como se lo mostré bíblicamente, desde el inicio Dios ya era. En la necesidad, en la esclavitud del pueblo, Dios estaba ahí. En la necesidad espiritual de una salvación, Dios estaba allí. Cuando Jesús sale de la tierra, Dios manda al Consolador. Aún en este momento tenemos el Espíritu Santo y estamos a la espera de la gran promesa de la venida de Cristo Jesús. Y no se acaba todo allí, porque dice la Biblia que tendremos una gran morada en el reino de los cielos. O sea que su misericordia y su fidelidad es ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sabe qué le resta a la iglesia? ¿Qué es lo que le queda a la iglesia? Creer en esa fidelidad. Nunca se te olvide el Dios fiel que tú tienes. Nunca se te olvide la gran fidelidad que Dios tiene para contigo. Tienes un Dios que te ama, tienes un Dios que te guarda, tienes un Dios misericordioso y un Dios lleno de fidelidad que te va a llevar a cosas grandes en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto le regalamos un fuerte aplauso al Señor? Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, oh Rey del cielo, te damos gracias. Hoy estamos delante de ti, Padre, para que seas tú glorificándote, poderoso Dios del cielo. Para que seas tú derramando, papá, de tu presencia, poderoso Dios. Vamos, preséntate ahí delante del Señor y dígale: Padre, todo lo que soy yo lo pongo delante de ti. Gracias por esta palabra, porque tú me has hablado acerca de la fidelidad.
Gracias, Padre, porque tú me has bendecido. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has obrado en nosotros, oh Rey del cielo. Gracias, oh Dios de la gloria, te damos, Señor, Padre, porque tú nos has bendecido de una manera especial y nos has llenado de fortaleza, nos has llenado de paz, nos has llenado de fe, nos has llenado de tu gloria, poderoso Dios del cielo. Gracias te damos en esta mañana, Padre, porque tú nos has hablado de una manera muy especial. Tú nos has bendecido de una manera gloriosa, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres glorioso, tú estás con nosotros, oh Rey. Tú nos has hablado acerca de esa fidelidad y en base a esta palabra, Señor, también te pedimos perdón, porque muchas veces nos hemos dejado llenar de temores, nos hemos dejado llenar de miedos, hemos dudado, Señor, de esa fidelidad que tú tienes para con nosotros. Oh Rey de la gloria, hoy clamamos a ti, Señor, para que tú nos ayudes a confiar. Hoy clamamos a ti para que tú nos ayudes a creer. Hoy clamamos a ti para que tú nos ayudes, oh Dios del cielo, a entender esta palabra, que tú tienes un Dios fiel, Señor, que tú eres un Dios fiel para con nosotros, que tú eres poderoso, Padre, que tú eres glorioso, Rey del cielo. Tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso, dice tu palabra. Oh Dios del cielo, Señor, ayúdanos a confiar en esta palabra, Señor. Ayúdanos a declarar, a creer, oh Rey de la gloria, eso grande, poderoso que tú has hecho con nosotros, lo que tú has hecho, Señor, y también lo que tú harás, porque declaramos que cosas grandes tú harás, que cosas grandes vendrán sobre tu vida. Hay sanidades, hay prodigios, hay milagros, hay liberación. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo temor se va. Vamos, renuncia a toda esa incredulidad, renuncia a todo temor. Dígale, Padre, echo fuera todo temor ahora, echo fuera toda incredulidad ahora, echo fuera todo lo que me impida ver tu gloria, Señor, lo que me impida ver esos milagros, Padre, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios del cielo, Señor, derrama tu poder, Padre, derrama de esa gloria tuya, Señor, derrama de ese poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy empezamos a clamar, Padre, para que descienda ese fuego poderoso, Señor. Hoy empezamos a clamar, papá, para que sobre este lugar descienda ese fuego maravilloso, Señor. Empieza a libertar, empieza a obrar de una manera gloriosa, empieza a derramar de tu presencia, Padre, sobre todos en este lugar. Empieza a derramar de esa presencia tuya, Señor. Tú estás en este lugar, tú estás obrando, Señor, tú estás libertando, Rey del cielo, tú estás sanando, Padre, a pesar de la circunstancia. No importa, Señor, qué circunstancia quizás estemos viviendo, tú eres ese Dios fiel. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Tú vas a hacer cosas grandes. Créelo, confiésalo, dígale, Padre, yo renuncio a todo argumento contrario. Yo renuncio, poderoso Dios, a todo aquello que quiera venirme a poner el mundo, Señor. Esas voces, papá, esos argumentos, esos pensamientos que quieran venir a hacerme dudar de tu poder, de tu fidelidad. Renuncia a todo ello, Padre, y declaramos libertad, declaramos bendición, declaramos poder de Dios, declaramos gloria de Dios, declaramos presencia de Dios hoy, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tú estás en este lugar, tú obras, poderoso Dios del cielo, tú te glorificas, poderoso Dios amado. Tú derramas, papá, de esa presencia tuya. Tú derramas, papá, de ese fuego maravilloso, Dios de la gloria. Tú derramas, Señor amado, de esa presencia tuya. Ministrale, Señor, llénalo de esa fortaleza, Padre. Hay personas que habían llegado desbaratados a este lugar. Hay personas que han llegado, Señor amado, con cantidad de situaciones difíciles, Señor, pero tú a través de esta palabra les has hecho entender esa gran fidelidad. Les has hecho entender, Señor amado, las cosas grandes, oh Dios de la gloria, que tú vas a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale, Padre, por eso se va toda desgracia, toda maldición, todo lo que no sea tuyo se va. Esa enfermedad se va, esa obra contraria se va, esa miseria, esa escasez, esa desgracia se va. La echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, liberta, poderoso Dios amado. Rompe esa cadena, Padre, rompe esas ataduras, Señor. Empieza a libertar, Señor, toda obra oculta, Señor. Todo lo que no provenga de Dios se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Liberta, Padre, obra, Señor, levántanos en el fuego de tu gloria. Obra, Señor amado, de una manera poderosa, Padre. Obra en cada vida, obra en cada corazón, obra en cada mente, Señor amado. Obra en cada persona que está en este lugar. Bendíceles y llénales, Padre, con tu poder. Llénales, Padre, con tu gloria, Señor. Llénales, Padre, con ese fuego poderoso, Padre. Avívales, oh Rey del cielo. Avívales, poderoso Dios amado. Avívales, poderoso Dios. Esa llama nunca se apague, Señor. Esa llama siempre mantenga encendida. Y siempre podamos entender esa gran fidelidad
que tú eres, Señor, para con cada uno de nosotros. Señor, yo oro por esas peticiones, por esas necesidades de mis hermanos, esas peticiones que mis hermanos tienen delante de ti. Oro, Señor amado, por esas peticiones, Padre, para que tú respondas de una manera sobrenatural. Señor, haz milagros, haz prodigios. Señor, tu palabra dice que nada hay imposible para Dios. Hoy por eso declaramos y creemos que tú vas a hacer algo grande, que tú vas a hacer algo especial, que tú te vas a mover de una manera poderosa. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, derrama tu gloria, Señor. Derrama de ese fuego poderoso, papá. Obra de una manera gloriosa, Señor. Obra de esos milagros sobrenaturales. Obra en ese hogar. Obra en esa finanza. Obra en esa salud, Señor. Obra en cada área, Señor. Tú sabes muy bien las necesidades de mis hermanos. Oro, Señor amado, para que tú suplas esas necesidades, porque tenemos un Dios fiel que hará cosas sobrenaturales, hará cosas grandes, Señor. Así lo creemos, oh Dios. Así lo declaramos en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Tú estás haciendo cosas poderosa, Padre. Tú lo estás haciendo, Padre, aunque mis ojos no lo puedan ver. Tú lo estás haciendo, Señor. Tú estás derramando tu poder, tú estás derramando tu gloria, tú estás obrando milagros, prodigios, sanidades, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tú derramas de tu presencia, tú estás obrando sanidad. Yo oro por sanidad, Señor. Libértalo, Padre. Sánalo, Señor. Padre, obra de una manera especial. Vuélvele, Señor amado, todo a su lugar, Señor, y que haya una sanidad especial. Yo declaro, Padre, que tú estás obrando, Señor, esa sanidad. Hay fe en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hay una sanidad especial en el nombre de Jesús. Tú estás obrando un milagro. Tú estás haciendo cosas grandes. Darás ese testimonio de la cosa grande que Dios va a obrar en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Toda enfermedad se va, toda dolencia se va, todo lo que no sea de Dios se va, y declaramos poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú estás haciendo cosas grandes. Vamos, créelo, créelo. Dígale, Señor, yo creo en esa palabra. Yo creo, Señor amado, en esa fidelidad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado. Esta palabra nos ha bendecido. Tú nos has ministrado, Señor. Nos ha llenado de esa paz, de esa fe, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias porque tenemos un Dios fiel. Te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.